¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bueno, estoy instalado en Dallas hasta el lunes, que viajo a la noche a Kansas para el primer partido del seleccionado argentino, después de mi aventura mexicana. Y como les prometí, vamos a tener algunos encuentros semanales, por lo menos en este formato reacción. Ojalá pueda meter algún vivo para interactuar con ustedes. Pero el golazo de Gio Reina, por cómo le da de cachetada, un gesto que le hace Pochettino después del partido en pleno campo de juego, eh, pero por la cantidad de pases frente a un Paraguay entregado que nunca le encontró la vuelta al partido. Pero el golazo de Reina por la jugada colectiva y por supuesto por la terminación de Gio, cuyo abuelo jugó en la Juveniles Independiente, la primera de los Andes, se fue a vivir a Estados Unidos en el 68. Ahí nació Claudio Reina, el papá de Giovanni. Claudio Reina, jugador importantísimo en la historia de la selección de Estados Unidos, que jugó 4 Copas del Mundo y 2 Olímpicos. Pero la secuencia de pases, más algunas cosas que había visto y les propongo charlar de esto, me hicieron pensar, ¿y si hay algo que generó la selección argentina en términos de contagio, de inspiración? Justamente en la reacción anterior planteaba lo contrario. ¿Por qué las grandes potencias no imitaban el estilo del equipo argentino, la nuestra? Y hablábamos de la idiosincrasia, de la cultura de cada selección y de las características de los jugadores. Pochettino es argentino, más allá de su formación europea como entrenador. Jugó en Newell's, después fue a Español y empezó una carrera como técnico que incluyó Español Barcelona, Southampton, Tottenham y esta Paris Saint-Germain y esta es su primera escala como seleccionador. Pero obviamente su formación futbolística es argentina, más allá de la influencia que tuvo Marcelo Bielsa. La sandunga de Ecuador a Paraguay incluyó rasgos de muy buen equipo. Veremos cómo termina la aventura de Estados Unidos, pero lo sometió a Paraguay. Pero lo sometió desde un estilo quizá diferente. Jürgen Klinsmann intentó hacer algo no parecido, pero buscando desde la posesión crear algo similar a lo que logró con Alemania, que después fue continuado y mejorado por Jogi Löw, sobre todo por los resultados. Pero vi a un equipo repleto de mediocampistas. Y es un poco de lo que quiero hablar hoy. A ver, el corte lo hice luego de Brasil-Marruecos. Estoy grabando en el entretiempo de Escocia-Haití, mientras espío también el segundo tiempo de la NBA. Están también en pausa en el entretiempo. Los Spurs ganando por 5 frente a los New York Knicks. Así que hago el corte acá para ir para atrás y arrancar desde México-Sudáfrica. Pero como punto de partida Estados Unidos. Tyler Adams, el triángulo, perdón, con Tillman y McKennie. Se tira atrás Pulisic en el tiempo que jugó. Serginho Dest y Robinson le dan amplitud. Freeman de tercer central, algo que también había visto con Reyes en México, tener la amplitud con Gallardo de un lado y Alvarado del otro, dos zurdos, Alvarado a pierna cambiada y Reyes de tercer central. Los Estados Unidos fue más claro, más allá de una postura de 4-4-2 en defensa. Cuando un equipo tiene más la pelota, ahí como que tenés que ver los movimientos y se notaba. Paraguay no le encontró la vuelta jamás al 3 contra 2 en salida y al 3 contra 2 en el medio, porque Bobadilla y Cubas en el primer tiempo padecieron ese triángulo de Tyler Adams, Tillman y McKennie. McKennie la rompió una máquina de tirar desmarques de afuera hacia adentro, adentro hacia afuera, entra y sale. Además de cómo lo interpretaron los compañeros. Pero hay un equipo con muchos mediocampistas, Estados Unidos. Y yo creo que un equipo es bueno si tiene un buen mediocampo. No hay ninguna manera, con todo respeto, de que un equipo juegue bien sin un buen mediocampo. Podrá ganar, podrá tener el punto de partida retrasado y el contraataque y tener superioridad numérica,
pero sin un buen mediocampo, aún para la tarea de contención y salida rápida, no hay buen equipo. Y lo que vi en este mundial que recién arranca, insisto, el corte es prematuro, es que hay una tendencia a plantear el partido desde la superioridad de mitad de cancha. Obviamente el que mejor lo plasmó fue Estados Unidos, frente a un Paraguay que ni las pausas de hidratación ni el entretiempo lo llevaron al profesor a ajustar. Diego Gómez demasiado lejos de mediocampista derecho, después lo ubicó por el centro, donde más rinde cuando salió Bobadilla. Entró Mauricio, que es un jugador que en Palmeiras, más allá de alguna posición al costado, juega por el centro y tiene buen pase y definió muy bien para el gol del descuento. O sea, hasta Paraguay, que fue superado, por momentos le dieron un zaino de novela, lo poco bueno que produjo tuvo que ver con presencia en la mitad de la cancha. Pero vamos al primer partido. Sudáfrica limitadísimo, muy rudimentario. Esperaba un poco más allá de la cantidad de jugadores del medio local. Qué sé yo, pensé en el Mamelodi Sundowns, que en el Mundial de Clubes como que nos gustó la idea de pases cortos, de subir todos juntos con la pelota, de toques de 4 o 5 metros, pero hay que tener, creo yo, jerarquía y técnica. Se la dieron mal al mediocampista central, la rebotó mal, la paró mal y vino la jugada del gol de Quiñones. Pero ahí hay un jugador al que no tenía tan visto, que fue el primero que me gustó, Lira, mediocampista. En modo gago, decía Pablo Girán en la transmisión por Telefe, y tenía razón. Todo el tiempo dando instrucciones, del gago futbolista obviamente, fastidiado cuando no se la daban, pero también fastidiado cuando el compañero no daba el pase que él marcaba, que no siempre era para él. En la cancha se ve esto, también con un triángulo en el medio, con Fidalgo cerca y Gutiérrez más adelante. A veces quedaba como punta del triángulo Lira y tenía como internos a Fidalgo y a Gutiérrez. Pero dentro de un duelo desigual, porque Sudáfrica es muy flojo, cuando México gestó juego desde el centro del campo, después, por supuesto, Alvarado, Quiñones y Raúl Jiménez hicieron lo suyo. Pero primer partido, mediocampistas. Vamos al segundo. La gran victoria de Corea ante Bosnia-Herzegovina, que hizo un gol de lateral. Lateral, cabezazo. Canning Lee dio un recital, pero un recital. Lo que jugó el zurdo del Paris Saint-Germain, que tiene como punto de partida la derecha, pero juega donde el equipo lo necesita, donde él siente que puede hacer jugar a sus compañeros. También buscando combinaciones cortas, esto de entenderse, de lo que plantea Scaloni en el documental, el método de Scaloni, del tercer hombre, de no saber qué es el tercer hombre, y que, por ejemplo, Aymar lo descubría con Saviola y Ángel en River. Pero no estuvo solo Canning Lee. Hwang In-beom, el número 6. El 6 de Corea, porque así lo conoció muchísima gente. O sea, pero mira el 6, mira cómo toca y se mueve. Más allá de la definición que hace, porque define un fenómeno, se toma el tiempo, frena, amaga, miente, pero después, por ejemplo, corta al espacio y mete el pase para el gol de O. Y puede jugar posicional, puede jugar dinámico. Es el termómetro, el metrónomo, el que hace de pegamento entre todos, lo junta. Bueno, Corea tiene 2, el otro es Canning Lee. Y Corea ganó desde el mediocampo, desde la superioridad del mediocampo. De hecho, salió Son y su reemplazante marcó el gol, pero cuando hay un buen mediocampo, el delantero es mucho más importante por las jugadas que en la dirección de juego. En un buen equipo con buen mediocampo, los volantes son los que dictan el tempo. Los volantes son los que te van juntando pases, los que van pegando al bloque defensivo en el retroceso o también con centrales con tendencia a jugar.
Entonces vimos del triunfo de México, lo mejor estuvo cuando Lira influyó en el armado. Además de la presión para el gol, obviamente que hubo desequilibrio en Quiñones, que sintió que podía hacer su partido. También Raúl Jiménez rebotando de espalda, tirándose atrás, juntándose. Y el segundo tiempo de Alvarado también me gustó. Segundo partido, Corea 2, Bosnia 1, de nuevo el rol de los mediocampistas. En Canadá, por ejemplo, si bien es un 4-2-4, un 4-4-2, modificó casi todo el bloque ofensivo, el técnico Jesse Marsh, sacó a los dos extremos, cambió a la doble punta, Kyle Lowry hizo el gol del empate, pero el que a mí más me gustó fue Koné, mediocampista también, tranco largo, típico futbolista africano, más allá de que canadiense, pero de tranco largo, de buen manejo, que también es riguroso en la marca, está bien ubicado y tiene ese despliegue exuberante al que no le llega nunca el cansancio o muy tarde. Después hubo Larriera, jugó bien, el lateral izquierdo, los cambios surtieron efecto, la doble punta, el autor del gol, el otro David también, pero el mejor, en mi opinión, fue un mediocampista, Koné. Entonces ya vamos reconociendo un patrón, por lo menos en el arranque de un campeonato que tiene todavía 1000 partidos por delante. Ya hemos hecho referencia a Estados Unidos-Paraguay. De Qatar-Suiza vi el primer tiempo, Suiza se cansó de errar goles, un tramo de la segunda mitad y lo importante queda, digamos, con el gol catarí que le permite empatar y abrir el grupo donde están justamente Canadá y Bosnia. Y vamos a Brasil-Marruecos. El primer tiempo de Marruecos fue muy superior. De hecho, Vinicius lo rescata al equipo con un golazo, con un Brasil que no tuvo mediocampo. No, partió de un 4-4-2 rígido, con Paquetá, Casemiro, Bruno Guimaraes y Rafinha, perfil natural. Vinicius y el delantero Igor Thiago en modo mueble porque tocó 5 pelotas, tuvo 2 chances. Le erró al cabezazo y después le acertó al arquero. Pero me da la sensación de que Brasil necesita otro tipo de delantero, más allá que Mateus Cunha jugó tirado más a la izquierda. Antes de hablar del mediocampo de Marruecos, que me fascinó, Boadí y el hijo de Younes El Ainaoui, lo conocí a Younes en el racket, una gran generación de tenistas marroquíes, estaba Karim Alami, Younes El Ainaoui y el que a mí más me gustaba, Hija Marassi, zurdo, a mano para jugar. Pero venían mucho al racket, tenían gran relación con los tenistas argentinos, con Franco Esquilari, con el Gato Gaudio, Hernán Gumi también. Bueno, el hijo de Younes fue el que tuvo una chance clara en el final que le tapó a Alisson. Hijo de Younes El Ainaoui, fue 14 del mundo a principios de 2000 y su mamá es francesa. Pero antes de hablar del mediocampo de Marruecos, que también tuvo ese andar riquelmiano de los comienzos de Unagi, que ya es mayor, o sea, lo vimos deslumbrando por la izquierda en el equipo de Regragui. Asterisco, me gustó más este Marruecos que el de Regragui. Es una conclusión prematura, lo sé, pero me gustó más esta versión más protagónica, con más posesión de pelota, con más preponderancia de los mediocampistas. Pero voy a Brasil. Brasil tuvo en el arranque ese 4-4-2 muy rígido. Otra vez, como Estados Unidos-Paraguay, se veía claramente el 3 contra 2 de Boadí, El Ainaoui y Unagi, pero se tiraba al medio Brahim Díaz, también el Janús. O sea, en un momento Marruecos tenía 5 jugadores muy cerca. Mazraoui, que me encantó como lateral, bien diestro, usa muy poco la izquierda, haciendo el lateral por ese costado, cortó un par de veces hacia adentro, metió buenos pases de los que más me gustó en el partido. También se sumaba, Hakimi obviamente tenía la libertad para moverse o por fuera o más hacia adentro,
Y Marruecos le rodeaba la zona a Brasil, donde solo estaban Casemiro y Bruno Guimaraes. En un momento Carleto lo manda a Paquetá más al medio, o Paquetá decide ir por el centro y ahí se equipara un poco la cosa. Pero realmente el primer tiempo de Marruecos, con el predominio de los mediocampistas, fue muy bueno. Pero por supuesto hay que hacer los goles. Hubo malas decisiones, algunos remates bloqueados, algún pase precipitado y Vinicius apareció cuando aparecen los cracks. O sea, los cracks tienen que aparecer cuando el equipo los necesita y en el peor de los contextos. Porque con viento a favor juegan casi todos bien. Ahora, cuando el equipo juega mal y necesita la respuesta de su mejor futbolista, cuando este la entrega, listo. Y Vinicius es un golazo. Y si bien hay un contraste que yo jamás vi en Brasil, porque eran todos buenos, no había 3 cracks y 3 futbolistas que no están a la historia, a la altura, perdón, de la historia de Brasil. Por ejemplo, el bueno de Roger Ibáñez. O sea, Brasil arrancó el partido con un lateral que juega en Arabia Saudita y otro que juega en Rusia. Douglas Santos. En el segundo tiempo se acomodó un poquito más. Entró Danilo, que juega de central en Flamengo, pero fue lateral buena parte de su carrera y marcó una diferencia abismal. Pero yo veo un contraste enorme entre Vinicius y Rafinha, por ejemplo, y Roger Ibáñez. Igor Thiago, que obviamente tiene unos números tremendos en Brentford, otro contexto, otra liga, y aún así Carleto lo eligió por sobre Mateus Cunha y por sobre Endricky. Me gusta cómo lo llaman los brasileños, más allá de que nosotros lo hemos castellanizado como Endrick. Debe haber entrado Endricky o Endrick. Hay argumentos para decir que sí, porque el equipo podría haber disfrutado de esos minutos con frescura, con el atrevimiento, el desenfado. Endricky no tiene miedo, corta caminos, si tiene un tiro de media distancia lo va a ejecutar, va a los bifes. Y en un momento parecía que Brasil necesitaba una marcha más, sobre todo porque Mateus Cunha entra por Igor Thiago para cubrir un costado y que queden Rafinha y Vinicius arriba. Pero ahí está la cuestión. Rafinha todavía no tiene el ritmo que tenía hasta que se lastimó en Barcelona. Y jugó a perfil natural, a pie cambiado y por el centro, en esas 3 posiciones detrás del 9. Y yo creo que en un punto entiendo a Ancelotti de terminar el partido con Vinicius y Rafinha. Mikel Arteta, el entrenador de la flamante campeona de la Premier, del Arsenal, dice que ya no hay titulares y suplentes, que hay jugadores que empiezan y hay jugadores que terminan los partidos. Y a mí me da la sensación de que Rafinha y Vinicius son aquellos que deben terminar los partidos. Aún con esta versión de Rafinha. ¿Podría haber entrado Endricky por Rafinha? Sí. Sí. Los dos son zurdos. Una le hubiera quedado a Endricky, como le quedó a Rafinha que tapó Bono. Pero lo entiendo a Ancelotti como líder del equipo de terminar el primer partido del Mundial con Vinicius y Rafinha. Hizo algunos ajustes Carleto. Fabinho rindió mucho más que Casemiro. Se acomodó bastante bien Danilo Santos en lo poco que jugó, zurdo. En el segundo tiempo Marruecos recién pateó al arco en el tramo final con esa doble atajada de Alisson, que prácticamente no había tenido trabajo. Pero si Brasil creció fue porque se pasó más la pelota. La tuvo más, se la pasó más, a veces para atrás, para los costados, pases cortos. Pero dio la sensación de juntarse alrededor del pase, mucho más que en el primer tiempo. Cada uno con sus particularidades. México. No, vamos por el mejor para empezar. Estados Unidos. México, ahora sí por orden cronológico. Corea del Sur, con el 6 y Canning Lee. Canadá, con Koné como abanderado. Lo poco de funcionamiento colectivo que tuvo Brasil fue a través de los mediocampistas.
Y cerramos con otra muy buena expresión del medio que fue Marruecos. Que cuando entró el Murabet también, el compañero de Valentín Barco en Racing Estrasburgo, recuperó algo de tenencia que había perdido en el segundo tiempo. Hasta ahora hay mucho liderazgo y mucha influencia de los mediocampistas. O sea, cuando los equipos juegan bien e imponen condiciones, tiene que ver con la labor de los mediocampistas. Y vuelvo a la Argentina campeona del mundo. Y si probablemente sea demasiado prematura la pregunta. Y si sembró una semilla, si generó algo de contagio, si hay algo de inspiración en el equipo de mediocampistas por excelencia, el gol de Reina es comparable con un gran gol del seleccionado argentino de esta era o con el de cambiazo a Serbia y Montenegro, Pekerman, el padre de la criatura. Obviamente el contexto, 3-1, Paraguay entregado, no importa. O sea, hay una parte en la que el contexto influye, pero mucho más es la idea, el convencimiento, la ejecución. Y evidentemente Estados Unidos disfruta de esta manera de jugar porque está convencido. Y si el campeón del mundo, que va a arrancar su defensa del título el martes en Kansas City contra Argelia, sembró una semilla, y si estamos viendo un mundial con la predominancia, la importancia y la influencia de los mediocampistas, demasiado pronto, probablemente. Pero ojalá, porque como alguna vez dijo Daniele De Rossi, admirador, entre otros, de Riquelme, De Rossi tenía un chat, cuando vino a jugar a Boca, tenía un chat que llamaba mediocampistas. Lo explicó él, creo que en Fox o en ESPN. Y hablaban solo de mediocampistas. Me parece una cosa fascinante. Con todo respeto por los defensores, por los goleadores, por los arqueros. Cuando un mediocampo funciona, el resto acompaña. Y obviamente hacen lo que les corresponde. Los delanteros marcan los goles o rematan, y los defensores pasan bien la pelota y ganan duelos. Pero los buenos equipos se arman a partir de un buen mediocampo. Yo no sé si ya es el concepto de atrás para adelante. Porque también el mediocampo te ayuda a defender la pelota. A defenderte con la pelota. Tocar. Si la tenés vos, el rival no te hace daño. Y esto de jugar juntos, la famosa socioafectividad. Hay un muy buen artículo de Beto Parrotino en Cenitalvo en Tiempo Argentino, no me acuerdo, que habla de esto. De que un equipo es otra cosa. Más allá de la táctica, y a mí me encanta ver cómo cubren espacios, todo. Pero es esto, de juntarse a jugar. Y vi en estos primeros partidos una linda tendencia de juntarse a jugar. Y el equipo que mejor practica esto de juntarse a jugar es la selección argentina. Así que lo dejo como pregunta y también como una expresión de deseos. Y si al final sí, el campeón del mundo inspiró en esto de partir de un buen mediocampo, la seguimos muy pronto, con más partidos, con más análisis y sobre todo con la respuesta definitiva, por lo menos en esta Copa del Mundo, a esta pregunta. Abrazo para todos. Chau.